Vacant praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie. San Enrique es el único emperador que es declarado santo por la Iglesia Católica. Los emperadores que siempre hemos sabido de la historia en la Iglesia han sido perversos, malos. Diocleciano fue muy malo. Nerón fue muy malo. Juliano el Apóstata, perversos. Y así muchos emperadores que teniendo poder, tuvieron poder, y lo único que hicieron fue oprimir, esclavizar y querer destruir la iglesia, querer acabar con Dios, pero no lo pudieron. Pues el rey Enrique, rey, emperador y hoy santo, viene de una familia, pues de familia de santos, sumamente religiosa. Tuvo un hermano que fue obispo, una hermana que fue monja, se llamaba Brígida, y tuvo otra hermana que se llamaba Gisela, y él mismo la entregó en matrimonio a San Esteban, que fue el rey de Hungría, pero cuando la entrega en matrimonio, le dice al rey, le pone una condición, dice, la única condición es que extienda el reino de Dios, o mejor, que extienda la religión católica en todo el reino de Hungría. Y así lo hizo, y lo hizo muy bien. Pues San Enrique fue dirigido espiritualmente por un obispo, San Wolfgang, obispo de Ratisbona, que lo educó muy bien, y por eso cuando éste llega a ser el emperador, pues con la formación cristiana que ha recibido de niño, de adolescente, pues esto fue importante para poder ser un excelente emperador. Pero la historia de este santo fue avisada, la misma santidad, la misma conversión, fue un designio de Dios, porque la historia nos cuenta que cuando este pues era muy adolescente, tuvo un sueño que alguien escribía en la pared, y en la pared escribía después de 6. Eso lo marcó tanto que él pensó que después de 6 días él se iba a morir. Y entonces él se prepara para morir eh, muy fervorosamente, pero pasaron los 6 días y no se murió. Entonces él pensó que era después de 6 meses y siguió preparándose con oraciones, con limosnas, con lecturas espirituales, ayudando a los pobres, haciendo obras de caridad. Pero pasaron los 6 meses y tampoco se murió. Pues él dijo, pues será un plazo anunciado de 6 años. Y sin embargo, él no dejó de ser el fervoroso, piadoso y caritativo, ayudando a los demás, y pasaron los 6 años, pero a los 6 años sí sucedió algo, y es que no se murió, pero a los 6 años lo nombraron emperador. Y este fue el signo para que él entendiera que era una obra de Dios, que él fuera el emperador. Y Dios lo preparó espiritualmente gracias a haber entendido incluso mal, pero Dios saca cosas buenas de eso, de haber entendido que se iba a morir a los 6 días, a los 6 meses, a los 6 años. Todo ese fue un tiempo de preparación para que él fuera un excelente emperador. Y pues es el emperador, es guerrero, es poderoso, utilizó entonces el poder no para hacer mal, al contrario, para hacer mucho bien. Y llegó a ser emperador del sur de Alemania, en Baviera, un estado de Alemania, y allí ejerció pues con agrado el ser emperador. Una vez que se ha muerto el emperador Otón III, esa familia de los Otones, Otón I, Otón II, Otón III, que era su primo, y Otón III, no había dejado herederos, entonces él, por ser el primo y ser de la familia, pues pasó a ser el emperador, y la misma gente decía, pues no hay ninguno mejor preparado que Enrique para gobernar Alemania.
y a las naciones vecinas. Y vamos a ver que sí gobernó algunos países vecinos. Pues en aquel momento estallaron pues revueltas, revoluciones, y el nuevo emperador pues tiene que organizar su ejército para defender pues su territorio, porque habían unos revoltosos que querían acabarlo y querían incluso sacarlo, pero resultó este ser un gran guerrero, un buen defensor del pueblo, que hasta el Papa también llegó a ayudar. En este momento estaba el Papa Benedicto VIII, pero el Papa Benedicto VIII había sido desterrado por un antipapa, lo había sacado, y Benedicto VIII entonces le pide auxilio al rey Enrique para que éste, con su ejército, lo ayudara. Y Enrique efectivamente invade toda Italia y derrota a los enemigos del pontífice Benedicto VIII y le restituye el cargo al Papa. Y el Papa, en agradecimiento, pues lo corona solemnemente en Roma como emperador de Alemania, de Italia y de Polonia. Entonces ahora es emperador de por lo menos 3 países. Y pues lo llamaban muchos Enrique el Piadoso, Enrique el Piadoso, porque buscaba siempre extender la religión, que los demás amaran a nuestro Señor. Por eso justamente al rey Esteban, que era el rey de Hungría, cuando le va a entregar a su hermana en matrimonio, a Giselda, pues le pone la condición de que como mandatario, como rey de Hungría, extienda el catolicismo por todo su reino, y el rey Esteban, por eso va a ser también otro rey, San Esteban, rey de Hungría, porque lo hace muy bien, extiende el catolicismo en todo su imperio, en todo su reino. Por todas partes levanta templos, construye conventos, apoya pues a la evangelización, y a los templos les regala cálices, ornamentos, objetos que sean necesarios para las celebraciones, para el culto a Dios. La historia de San Enrique, el emperador, ya finalmente pues dice que en su viaje a Italia sintió sumamente enfermo y se fue a peregrinar al monte Casino. Y allá, rezando con toda fe a San Benito, consiguió la oración, la curación. Consiguió que pues quedara curado, y empieza a ayudar entonces a los sacerdotes, él mismo, siendo el emperador, que los sacerdotes sean formados espiritualmente, se preocupa entonces por la santidad del clero. Cuando él veía un obispo, se arrodillaba, él era el rey, y se arrodillaba porque era una costumbre de que el rey o el emperador pues no se arrodilla ante el obispo, pero lo hacía con toda humildad, como cualquier sencillo creyente, cualquier fiel humilde que se arrodilla para pedir la bendición del obispo, y seguramente que también lo hacía con los sacerdotes. Pero alguien en el pueblo en alguna ocasión le dice al emperador, como en un consejo, que fuera cruel con los revoltosos, que fuera duro. Y entonces él dice, pues Dios no me dio la autoridad para hacer sufrir a la gente, sino para tratar de hacer que ellos sean mejores, hacer el mejor bien con ellos para que ellos se acerquen a Dios. Y así efectivamente, pues va a ser un rey. En primer momento, pues estuvo soltero, pero después se casó con una mujer virtuosa que le va a ayudar mucho, se llamaba, y de hecho es una santa también, Santa Cunegunda, una mujer muy ejemplar en todo. Santa Cunegunda, es santa ella, santa su esposa. Cuando se va a morir, o ya está en sus últimos días, el rey Enrique, o el emperador Enrique, después de haber dejado su reinado pues en paz, con mucha fe, había crecido el cristianismo, él le cuenta a alguien que él ha tenido un matrimonio, pero que los dos vivieron en virginidad, no tuvieron hijos, tampoco tuvieron relaciones, y por eso son dos santos. De hecho, el rey Enrique fue
sepultado en una de las basílicas que él había construido, y ahí se conservan pues sus restos del rey Enrique, que murió el 13 de julio del año 1204, y poco antes de morir entonces le cuenta a sus familiares que con Cunegunda, su esposa, habían vivido en castidad y habían ayudado así en su oración a muchas personas. Pues como he iniciado diciendo, este es un santo ejemplar de los gobernantes, ejemplar de los matrimonios. De hecho, se invoca mucho este santo para los esposos que casados y no pueden tener hijos, porque él, pues obviamente ofreció, se sacrificó a Dios su vida para que pues sirviera a Dios, y utilizó el poder para, no para oprimir, sino para santificar el pueblo, y empezando por el clero. Pues hoy pidamos a San Enrique, emperador, el único emperador que la Iglesia Católica ha declarado santo, para que San Enrique nos interceda por nosotros y nos concedan gobernantes católicos. Porque es que un gobernante, un político, pues hablando hoy, administra esas cosas del pueblo de Dios, las cosas que son de Dios, la misma creación. ¿Y cómo es posible que no hayan gobernantes católicos en nuestros países? ¿Cómo es posible que no hayan alcaldes, gobernantes que sean católicos? Lamentablemente por la falta de formación cristiana en los hijos, en los niños, porque este fue formado desde niño en la vida cristiana. Creció, su adolescencia fue formada cristianamente, y cuando éste llega a ser un gobernante, pues asimismo, cristianamente quiere que su pueblo, todo su imperio, al que él tenía bajo su dominio, pues fuera también católico. Se preocupó hasta por los mismos sacerdotes, tarea que a veces los mismos obispos se les olvida, de que sus sacerdotes sean santos, sean piadosos. A veces se preocupan más por administrar ladrillos, por administrar paredes, por administrar bienes materiales, que por la misma administración de las almas. Pidamos hoy por nuestros gobernantes, porque es la tarea del pueblo, orar por los gobernantes. A veces nos quedamos más con el criticar, el juzgar, pero poco orar. Tenemos que orar para que el Señor nos dé gobernantes santos, gobernantes que teman a Dios, que le van a entregar cuentas a Dios, porque, como se lo dijo Jesucristo a Pilatos, esa autoridad, ese poder que tienes, se la dieron de lo alto, no lo tendría si no se lo hubieran dado de lo alto, Dios. Dios es el que les confía esa responsabilidad. Algunos usurpan y algunos son dictadores por eso, son impostores en el gobierno, porque saben que no han ganado lícitamente o lo han hecho con trampas para llegar allí. Y finalmente, pues, como dice Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? Y Dios, se lo dice San Pablo a Timoteo, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues pidamos por nuestros gobernantes, pidamos a Dios para que nos regale gobernantes católicos que sean temerosos de Dios y que en ese temor de Dios defiendan siempre la vida, que defiendan al pueblo, al pobre, al que está desprotegido. San Enrique, emperador y confesor, interceda por nuestros gobernantes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta, que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces
tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces, para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacant Praetorium. Cor tum regnavit, o Marie.